par de anuncios antes de empezar. Los idiomas que podrán, los oradores van a hablar en inglés y el almuerzo estará en el Movenpick y habrá otro almuerzo previsto también en el Mogador. Sépanlo. El sábado juega Marruecos contra Portugal. Así que, bueno, imagínense lo que podría suceder en las calles. Así que los que se tengan que marchar el sábado al principio, al final de la tarde, tengan cuidado, vayan al aeropuerto antes de que termine el partido. Creo que, bueno, porque además seguro que van a ganar. Y por último, una breve encuesta. Levanten la mano y déjenla levantada. Por favor. ¿Quién ha venido a esta cumbre por primera vez? Dejen la mano levantada. ¿Quién ha tenido un momento ajá? ¿Quién ha oído cosas realmente inspiradoras y se ha topado con gente inspiradora? Bueno, pues por favor, pongan todo esto por escrito. Estamos utilizando todas esas notas para una sesión especial mañana para poder compartir algunos de estos momentos agradables que hayan podido pasar con el resto de los participantes. En el Café Franquemont, que es en la segunda planta, y en otra sala aquí, Radam, en la planta baja, en donde pueden también ir a poner sus comentarios. Allí tenemos un grupo que está recogiendo todos esos papeles con las distintas notas de los participantes y mañana tendremos una sesión en donde presentaremos todos esos comentarios. Bueno, esto es como estar en una película cuando se oye esa música. Bueno, se suponía que yo me tenía que sentar ahí, pero bueno, no importa. Buenos días a todos. Un placer ser el moderador de esta sesión. Bueno, hace 32 años fue cuando hice la última vez algo así en una fiesta con todas las luces ante los ojos como estoy ahora. Bueno, brevemente, quiero decir que mi madre me enseñó a hablar inglés, así que todo lo que he aprendido siempre ha sido en esa lengua. Pero cuando preparé esta sesión quería decir que utilizo la inteligencia artificial y vamos a ver un vídeo justamente con este producto Grammarly que utiliza inteligencia artificial para redactar mejor inglés. Vamos a ver ese vídeo. So you never have to slow down at work. Stay on top. Grammarly para poder escribir bien documentos, trabajando en el ordenador, en el teléfono, nos da consejos para escribir bien y que de esta manera podamos corregir también lo que escribimos. Son más de 20 millones de personas las que utilizan este sistema a diario. Grammarly.com, una app que les ayuda, un producto que les ayuda a escribir mejor. Bueno, Grammarly, pruébenlo, de verdad, es un software que les permite ver cómo funciona la IA. La IA vamos a hacer una breve encuesta para empezar, si les parece. Va a haber dos grupos de preguntas. Vamos a ver si podemos volver a esto. Decía, pues vamos a hacer una encuesta para ver si conocen la IA.
con relación a la SBC y cómo se puede utilizar la IA, la inteligencia artificial, para las campañas en SBC. How about we come back to it? Bueno, volveremos luego. Entonces, me parece que hay alguna dificultad técnica con el vídeo. Bien, la inteligencia artificial, como decía, hay tres cosas que quiero mencionar. Primero, si uno ha estado en Internet en las últimas 2 semanas, habrá visto que se habla muchísimo del chatbot GPT-3. Bueno, si utilizan Internet, pues vayan a buscar en Google GPT-3 y verán, es este chatbot, y verán cómo funcionan los modelos de lenguaje. Y luego, si siguen interesados por el tema y si hay artistas aquí, pues vayan a DALL-E también, que es un producto que genera imágenes y que, bueno, son obras de arte realmente, y para alguien como yo, pues es un placer pues disfrutar durante 1 hora, 2 horas de esto en lugar de estar viendo pues, un programa de televisión. Pero sobre todo los grandes beneficios de la IA, no sé, que algunos conocerán Cambridge Analytica, probablemente se habló mucho hace 5 años, pues también hay inteligencia artificial. Y de eso vamos a hablar hoy, de la inteligencia artificial y de la desinformación, y de cómo nosotros como profesionales tenemos que saber cómo utilizar la IA y aprender de ello. Bien, lo bueno, el feo y el malo, a fin de cuentas, sería la inteligencia artificial. 3 eminencias que están aquí y que no dan ninguna mala información o desinformación. Tenemos a Jamie, por ejemplo, que ha trabajado en el ámbito del periodismo y ha trabajado también en el sector de las tecnologías para las personas sordas. Y también ha considerado trabajar en el ámbito social realmente. Y luego tenemos a Chris Mahoney, que es fundador y CEO de Peloria PBC, es jurista y economista también, y jugador de rugby también en sus días más jóvenes. Pero bueno, todavía tiene una gran planta. Y por último, el doctor Mehdi Snene. Mehdi dedicó los últimos 2 días hablando de la salud mental, del bienestar, de cómo podíamos entender todos estos temas para educarnos sobre lo que es la desinformación en el ámbito de la salud. Muy bien, vamos entonces a empezar por Jamie. Y bueno, primera pregunta, difícil. Todos aquí estamos preocupados por los datos, la privacidad, la legislación, lo que está bien, lo que no está bien, el consentimiento. Como profesional, pueden ayudarnos a educarnos sobre los desafíos, las dificultades y los riesgos que puede plantear todo esto, todas estas tecnologías. Bueno, en realidad utilizamos la inteligencia artificial para ayudarnos a identificar a las personas que pueden convertirse en influencers, y trabajamos con personas que tienen entre 1.000 y 5.000 seguidores en las redes sociales. Y en cierto modo tratamos de encontrar la aguja en el pajar. Y la persona, cuando tiene muchos seguidores, pues tratamos de, gracias a esa comunidad que tiene, identificar a las personas adecuadas que, de todos modos, todos tienen necesidades y todas quieren cierta privacidad. Así que yo, Cambridge Analytica nos ha enseñado mucho sobre esas cuestiones de privacidad. También trabajo con personas que tienen entre 16 y 24 años de edad, los jóvenes, y no estoy trabajando yo
con personas de esa edad porque son menores, evidentemente. Así que los influencers no podrán ser personas menores. Y los conjuntos de datos también. Hay que ver a cuántas personas llegamos, cuántas personas pueden comentar o quieren poner posts. Pero bueno, las personas que tienen menos de 18 años es como una caja negra, es como un espacio vacío. Entonces, todo esto hay que saberlo y hay que poder entender que hay que llegar a esas personas también. Son esas las casillas que nos quedan por cubrir. Sabemos que están ya en las redes sociales, pero no podemos darles los datos sobre sus acciones y su participación en tal o cual iniciativa. Así que es importante que las personas pues también haya cierto seguimiento, pero al mismo tiempo privacidad sobre su acción. Respeto, ética, inteligencia artificial y qué podemos hacer, por ejemplo, cuando uno realiza programación SBC para tener al público más adecuado. Bueno, ya vieron lo que pasó en diciembre de 2019 con Cambridge Analytica. Hay que hacer las cosas siempre para tener en cuenta los aspectos éticos y la privacidad, porque si no se abrirá un nuevo escándalo y eso no es lo que todos queremos, evidentemente. Hablando de escándalos, justamente, ¿qué hacen cuando un influencer pues se equivoca, hace las cosas mal? Bueno, esto no nos ha sucedido todavía en realidad y ello por distintos motivos. ¿Cómo podemos evitar que eso suceda? Bueno, pues estar ahí. Nosotros pagamos a los influencers para que trabajen con nosotros. Esto es importante porque les pedimos que hagan mucho trabajo para crear contenidos. Es importante tener, y es bueno tener un influencer que va a poner contenidos en las redes sociales. Pero bueno, las redes sociales es un medio de comunicación, sencillamente. Estamos hablando de películas, de opiniones, de post, etcétera, y todo esto tiene siempre, antes que publicarse, que recibir el visto bueno del influencer. Y bueno, evidentemente por ahora esos influencers son personas, en el futuro quién sabe con la inteligencia artificial, pero utilizamos la inteligencia artificial para siempre comprobar los posts antes de publicarse, y una vez que se han publicado también volvemos a hacer una segunda comprobación, justamente. Es mucho trabajo, pero tenemos que estar seguros de que sigan nuestros protocolos y si no lo hacen nos ponemos en contacto y lo que queremos es que sean profesionales y los tratamos como profesionales por ello. Esto es lo primero. Y lo segundo que es importante, como ya lo he dicho, es que solo trabajamos con influencers micro y nano. Es decir, que si una persona tiene 5.000 seguidores, el efecto no será el mismo si estamos hablando de alguien que tiene muchos menos. Evidentemente, una persona que trabaja en el sector de la salud tiene ciertos seguidores, pero si hay una celebridad, esta tendrá muchísimos más seguidores. Y en ese caso, es evidente que además estas personas a veces se salen del cauce establecido. 3 recursos también que quiero mencionar. Hay que ver las conversaciones en Twitter, los contenidos Twitter, también el consejo asesor de Twitter también. Y para los que no conozcan, por ejemplo, las barbaridades que ha podido decir Kanye West recientemente, pueden verlo también, el tema de las personalidades. ¿Cómo se puede predecir la desinformación con esta tecnología que están desarrollando? ¿En qué hay que centrarse? Bueno, nuestro trabajo con Banco Mundial también ha sido un esfuerzo concertado para por lo menos primero hacer un balance de lo que sabemos y de lo que puede hacer que las cosas evolucionen o cambien. Y lo que hemos podido aprender es que en estas instituciones hay muchas desviaciones institucionales. El banco, por ejemplo, parte económica básicamente, y tratan de medir por ello el cambio de manera objetiva y el cambio en cuanto a resultados. Y entonces se trata de ver qué es lo que rige el comportamiento humano
pues tenemos que ser capaces de explicar el cambio en el mundo social y el cambio en las percepciones humanas de todo ello. Y por ello, la parte de la percepción, evidentemente, para estas organizaciones multilaterales es importante que trabajemos juntos y que empecemos a desarrollar modelos que permitan tener en cuenta datos que representen la situación real como es y luego en línea también las percepciones que se tiene de ello. Y de esta manera podemos entender el cambio dinámico y podemos interesar la interacción entre la realidad cambiante, la evolución de la percepción de esa realidad también, que al final hace que pueda haber una disposición a participar en este cambio de política. Y esto es lo que estamos tratando de mantener. Esto es lo que los sociólogos, antropólogos, especialistas de la economía, etcétera, todos pueden aportar teniendo en cuenta esas hipótesis y esas asunciones sobre el tipo de información, de fenómeno que estamos percibiendo y cómo podemos luego considerar esos datos. Y antes de llegar luego a lo que es el diseño mismo de estas experiencias de datos. Bueno, yo creo que en los últimos días no estaba aquí y ha llegado un poquito más tarde, pero hay otra pregunta que se me ocurre también, que se me ha hecho mucho en los últimos años sobre las desviaciones justamente. Y me gustaría entender cómo algunas experiencias pueden informar mejor los modelos de la IA. Bueno, para nosotros no se trata solamente de tener la multidisciplinariedad y un diseño informado en materia de modelización, sino que una vez que hemos obtenido el nivel de previsión de un fenómeno social, luego tenemos también otros métodos econométricos que nos permiten entender cuál es la configuración de toda una serie de fenómenos y podemos comprobar la eficacia y la precisión y veracidad de todos esos datos. Y de ahí que digamos, bueno, aquí está la configuración o el porcentaje de incidencia de estos elementos. Y tratamos así de ver cómo se puede reducir el nivel de propagación de la violencia o la desinformación en base a todo ello. Decimos, esto es lo que deberían hacer, esta es la escala, en dónde deben hacerlo, cuándo, con quién. Y esta es la fraseología y la configuración lingüística necesaria para comunicar al respecto en las plataformas. Y esto también es una dimensión explicativa mayor, porque ¿qué representa todo esto al final? Está muy bien tener la multidisciplinaridad y decir he vivido tal o cual experiencia desarrollando un modelo para esto o lo otro, pero luego hay que ver en algunas ciudades, por ejemplo, con un alto nivel de violencia, cómo podemos actuar con algún tipo de resolución a pequeña escala en tal o cual lugar de esa misma ciudad y tratar de ver qué es lo que ha podido propiciar un cambio en esas zonas, por ejemplo, como el precio de algunos productos de primera necesidad puede tener una incidencia y cómo también nos damos cuenta de que muchas veces muchas personas, las más pobres, son las que viven cerca de estas zonas también, las mismas, donde puede haber escasez de agua o más violencia, etcétera. O sea que eso es lo que nos interesa identificar, esas personas que son las que no pueden, por ejemplo, pues obtener algo y son las que están más sujetas a la violencia y
esto los antropólogos también quizá podrían tratar de examinarlo. Hay un ejemplo, una anécdota de muchas otras que también solemos ver, experiencias que vivimos. Sabemos que, bueno, muchas veces se nos escapan cosas y si nos escapan cosas, luego la precisión, la veracidad también sale perdiendo y la credibilidad. Así que para nosotros, no solo esto es lo que tenemos que hacer para poder acabar con esos elementos que provocan distorsiones en la información, lo que tenemos que actuar a nivel más general. Bueno, personas, como han visto, muy semicapitalistas, ¿verdad? Pero también han trabajado mucho usted sobre la demencia, el Alzheimer, el diabetes y la inteligencia artificial, justamente. ¿Y cómo puede también incidir esto en el espacio de la salud? Bueno, yo me sumo a mis colegas. Esta visión capitalista, primero en la neurociencia y la inteligencia artificial, la investigación en realidad se hace gracias a las perspectivas de marketing y comercialización en el ámbito de las neurociencias, por ejemplo. Y hemos visto el comportamiento de los consumidores desde el punto de vista de la neurociencia para ver si podemos cambiar los comportamientos y hacer que puedan consumir más o reaccionar a los estímulos de otra manera. O sea que está el entorno comercial que tiene una importancia ya de entrada. Uno de los aspectos de la disciplina de la neurociencia en materia de la IA es esa. Pero luego yo quisiera también, antes de entrar al espacio de la salud mental y demás, creo que hay que fusionar todas estas ciencias, la IA, la inteligencia artificial, las neurociencias, la salud. Todos estos aspectos se están considerando conjuntamente de manera muy fuerte, muy sólida. Y la IA es algo que se basa en los datos que entran en los modelos y los que salen, porque cuantos más datos entran, más sabemos sobre los comportamientos y podemos tener un enfoque más preciso para esos modelos que diseñemos. Y esto tiene que ver también con la calidad de los datos que entran en el sistema. O sea que si entramos datos correctos y de buena calidad en el sistema, el modelo al final se diseñará de esa misma manera y podrá ser un buen modelo predictivo de los comportamientos de una comunidad, por ejemplo, o de las personas. Y cuando empezamos a incorporar datos más tóxicos, menos válidos y de menor calidad, pues ahí efectivamente los modelos reaccionan de la misma manera. O sea que no es, digamos, algo que se pueda lograr así de la primera, pero sabemos que si se incorporan datos tóxicos o de mala calidad, está claro que eso tendrá un impacto también en la vida del modelo. Y esto es algo que sabemos y que utilizamos, por ejemplo, para la programación clásica. Lo hemos sabido siempre. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la desinformación, porque es algo que puede suceder en cualquier momento a lo largo de todo el ciclo de elaboración de los modelos de IA. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los modelos para la salud, aquí los usuarios de la IA en este campo, en el campo de la esquizofrenia, por ejemplo, que es un problema de salud mental, un trastorno muy común, pues aquí también se recurre a tratamientos químicos. No hay un modelo de IA que nos ayude a acabar con los síntomas de la esquizofrenia con ese trastorno. La IA lo que nos ayuda a hacer es a entender mejor lo que se puede obtener con el tratamiento. Y tenemos un momento en que el paciente, por ejemplo, abandona el tratamiento y ahí se relaja el paciente. Esto suele suceder a menudo y se requiere efectivamente mucha inversión porque puede llevar a violencia, puede llevar a brotes de violencia, suicidio, también por parte de los pacientes esquizofrénicos y también provoca muchas otras dificultades y problemas. O sea que el enfoque estadístico es para eso, para lo que podemos utilizar la IA, para entender justamente cómo podemos clasificar a los pacientes, cómo categorizarlos
y el momento en el que el paciente podría dejar de tomar su tratamiento. Eso también lo podemos ver gracias a los modelos de la IA. Es una visión global, pero luego cuando hablamos de una persona individualmente, pues hay que personalizar mucho más los enfoques y ahí es donde la IA nos puede ayudar justamente porque nos puede dar también ahí una visión más clara de lo que prefiere un paciente, puede atenerse también a cómo va a respetar el paciente su medicación, el momento en que va a dejar de tomarse esa medicación, cuánto tiempo va a pasar entre el momento en que se le prescribe y el momento en que deja de tomarla. Y esto sobre todo para las personas que tienen trastornos múltiples justamente y que ven mermada su capacidad de expresar también o de hablar sobre todo una serie de cuestiones porque en realidad ya padecen esos trastornos y no son capaces de decir cuáles son sus preferencias a fin de cuentas. O sea que la IA está desempeñando un papel muy importante en esta nueva percepción de la adhesión del paciente para con el tratamiento y desempeña un papel muy importante justamente para acabar también con el estigma, el impacto de ese estigma, teniendo en cuenta algunas de las preferencias del paciente. No se puede solo prescribir o recomendar al paciente o el mismo tratamiento que a otro paciente si tiene preferencias distintas a las de los demás. No puede haber una solución única. Y entonces tenemos una orientación sobre la comunidad y la IA está aportando toda esa información y sirve para prevenir precisamente la interrupción del tratamiento. Sí, me gustaría comentar lo siguiente. Hay cantidad de bulos, de mala información en el espacio sanitario relativo a la salud. Y entonces, como profesionales y también como personas de a pie, ¿cómo hacer frente a este fenómeno? ¿Es realmente un problema también para sus círculos? Sí, bueno, eso es bastante controvertido. Y como investigador tenemos evidentemente que combatir esta mala información que procede de todas las partes. Es algo que hemos de confesar y que hemos de poner sobre la mesa, ser francos e investigarlo, porque no es un fenómeno unidireccional. Esta mala información no solo procede de una parte. Por ejemplo, en relación con las campañas de vacunación de la COVID, lo hemos visto, también tenemos la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda divulgar cualquier tipo de información, pero esto no quiere decir que sean únicamente ellos la fuente de esta mala información. Y a la hora de categorizar la mala y la desinformación hemos de tenerlo en cuenta. Y también la ocultación de la información. Estos son los aspectos clave que hemos de poner sobre la mesa, porque esto no es un fenómeno unidireccional. La mala información es una percepción basada en la intención, no es algo que sea estático a lo largo del tiempo, puede evolucionar y es algo que hemos de tratar como investigadores tal y como es. Hemos de ser neutros en este espacio y ser capaces de romper esas cadenas que tenemos en los espacios en los que operamos y realmente decir exactamente qué es lo que ocurre en el espacio de la mala información. En lo que respecta a la sanidad, tenemos una problemática en relación con las vacunas y la mala información, como hemos podido ver. En algún momento hemos establecido dobles, triples capas de mala información y se convierte en un fenómeno verdaderamente extraño. No podemos distinguir exactamente qué es lo que está ocurriendo en ese espacio caracterizado por la mala información. Y esto puede inducir en la toma de decisiones basada en las comunidades, decisiones que no se basen en los resultados y en los datos científicos, sino en la intuición, en la intención o en una mala interpretación de la información. Y ese espacio actualmente está sobrecargado por distintos actores que están intentando defender su propio espacio diciendo que son los demás los que propagan bulos y mala información. Como investigadores tenemos pues que ser neutros, tenemos que comprender exactamente lo que está ocurriendo, desenmarañarlo, porque es una auténtica maraña. Y puede realmente, como explicaba, derivar en consecuencias muy nocivas. Lo hemos visto con la IA durante la COVID.
hubo mucha IA de pacotilla que no era útil. Hubo muchas inversiones en relación con la IA y la detección de la COVID a través de simulaciones de masas, etcétera. Son modelos de IA que realmente no son buenos. Por ejemplo, la aplicación de rastreabilidad en relación con los datos de movilidad es algo de lo que ya no hablamos, es algo que ha desaparecido del espectro, porque era algo que no encajaba con las perspectivas de los ciudadanos, no es un enfoque basado en los ciudadanos y siempre y cuando pues lo tengamos en cuenta, estamos entonces pues perdiendo de vista nuestro objetivo y los avances de la IA en relación entonces con la solución a todos estos problemas le estaremos dejando en manos de grandes compañías y tenemos que reaccionar a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Pues, usted elabora modelos cuando lo hace, cómo gestiona la mala información, la desinformación y la información oculta. Cómo lo someten a prueba lo que hacen, cómo lo someten a pruebas de precisión. Yo creo que es algo que interesaría mucho a los aquí presentes. No que hace falta que no revele nada confidencial, pero sí, efectivamente, a nosotros es algo que nos preocupa mucho. La desinformación tiene que ver con la intención de quien promueve esa desinformación. Hay que identificar pues esa intención, es importante tenerlo identificado. Fenómenos en torno al el hecho de que se cuelguen comentarios, contenidos, puede haber también alertas rojas para que otros procedan a identificar si ese contenido es desinformación. Y en lo que respecta a la medición, ahí es donde se complican las cosas. Por ejemplo, en las ciencias sanitarias puede estar más claro lo que es mala información o no, porque tenemos una base científica que es lo que nos permite establecer esto es la realidad y esto no es la realidad. Lo que respecta, por ejemplo, a los riesgos asociados con tal o cual tratamiento, mientras que si uno habla de fenómenos sociales, políticos, todo esto es mucho más, son valoraciones más subjetivas y por ejemplo, si tenemos un cliente, un socio y le decimos vamos a aceptar determinada línea de base y que nos va a servir para medir las cosas o determinado fenómeno y podemos decir a partir de ese punto podemos automatizar la designación de contenidos que sean ciertos o sean opiniones que se presentan como hechos, por ejemplo. Y una vez entonces que contamos con esa capacidad de automatización, podemos hacer un seguimiento de la fraseología sobre esos temas. Y podemos ver entonces cómo esas distintas categorías se incrementan o se reducen en la parte de seguimiento y se pueden desarrollar modelos para predecir los cambios e identificar qué configuración de contenidos son dimensiones y antecedentes sobre fenómenos climáticos, sociales y la producción y extensión de contenidos, cómo encajan en estas distintas categorías. Y así podemos decir, entonces, aquí tenemos un cambio histórico, aquí tenemos un riesgo de predicción del futuro y aquí tenemos el contenido que se puede desplegar e incluso se pueden desarrollar bots que automatizan la creación de fraseología o de lenguaje que produce entonces el contenido aceptado. Palabras que se pueden identificar de esa manera y que están asociadas con el declive o la divulgación de esas categorías que no son categorías de contenidos verídicos o fidedignos. Eso es como nosotros nos planteamos las cosas. Hay algunas personas que nos dicen que queremos poder aceptar The Spiegel, The Times o The New York Times como patrón de hechos.
Y bueno, eso también es una disposición subjetiva, porque eso requiere que hagamos postulados sobre su credibilidad y el desempeño histórico de presentación y cubrimiento de la información de estas entidades. Yo creo entonces que lo más importante realmente es que seamos humildes, que seamos transparentes en nuestra manera de proceder para que podamos granjearnos esa credibilidad a lo largo del tiempo. La confianza es algo muy fácil de desbaratar, muy fácil de conseguir. Muchas gracias. Entonces, hay mucha utilización de la ley en materia de moderación de contenidos. Hay también miles de personas que se ocupan de esto, además de los modelos de la IA. ¿Cómo se puede categorizar la desinformación? Pues lo que a nosotros respectan, es algo que no podemos hacer solos. Hay muchas organizaciones que han elaborado modelos desde hace años para poder identificar los factores que inciden en este campo. Tenemos la mala y la desinformación y tenemos también la falta de información. Es algo que a mí me parece importante. Hay entonces déficits muy importantes a la hora de decir, bueno, sabemos, por ejemplo, que la planificación familiar no aumenta la infertilidad. Bueno, tenemos un sitio web en idioma local que sea muy fácil de entender con 3 mensajes sobre, por ejemplo, el número de casos notificados de infertilidad en línea, que alguien que haya ido a Instagram pueda entonces o validar esa información fácilmente para afianzar determinadas ideas sobre la educación de las personas, sobre cómo validar contenidos. Esa información entonces la tenemos en línea. La mayor parte del tiempo no. Tenemos ahora otra conversación en lo que respecta a la COVID. Ha habido un instituto que ha investigado sobre cómo comunicar a las personas su probabilidad de padecer efectos adversos de la vacunación, y se ha demostrado que las estadísticas realmente son de 0,0% de posibilidades de. Entonces, las personas van a fiarse en esa información si contamos con esos hechos. Muchas veces esos hechos no están disponibles para las personas. En Namibia, por ejemplo, hemos visto casos de las vacunas. Tenemos que poner a disposición esa información para que no accedan a datos en los que se diga exactamente lo contrario, y las cifras son estas y otras y estos son los hechos. Bueno, pues yo creo que hay más información, hay desinformación y también hay un déficit de información, y queremos cooperar con nuestros socios para ver cómo poner ese déficit de información, cómo jugar ese déficit. Y si creamos entonces ese espacio con esa información, y también hay un estudio de la OCDE que acaba de publicarse hace algunas semanas que dice que 90% de las personas no quieren divulgar y compartir más información, pero lo han hecho porque no saben qué es la información. ¿Cómo informar a las personas para que comprueben los hechos? Pues para que en 3 segundos se sepan. Estas son las cosas que tiene que usted hacer. Este contenido. También informan a las personas sobre cómo aprender a identificar la desinformación, la mala información. Sencillamente los hechos. También hace poco apareció en mi historia de Instagram el hecho de que había miles de personas que habían protestado y que lo habían padecido, y los medios de comunicación no lo estaban divulgando porque no habían hecho. Se había detenido a miles de personas porque estaban defendiendo los derechos de las mujeres y según la ley en el país de que se tratan esas personas podían ser sencillamente condenadas a muerte. Bueno, entonces los medios de comunicación de masas no estaban hablando de ello porque esta información no se había validado, y como un par de días después, de repente, todos los medios de comunicación estaban diciendo que tal o cual persona se le había desactivado su cuenta. Todas estas personas estaban compartiendo esta información, eran personas con estudios, y yo lo entiendo porque todos nosotros es algo que condenamos. No queremos que alguien sea condenado por no haber defendido o creído los derechos humanos, pero
tenemos que tener cuidado porque cuando se trata de otro tipo de noticias, realmente tenemos que asegurarnos antes de divulgarlas de que no se trate de mala información o de desinformación. El 5G no causa la COVID. El 5G no causa la COVID, sí, lo he comprobado yo. Bueno. Vale. Hemos visto un póster en el cual se habla de las campañas que se han llevado a cabo valiéndonos de las redes sociales. Todos las conocemos. Cuando empezó también a utilizarse Internet, se temía que Internet fuera a suprimir muchos puestos de trabajo, que el comercio en línea también fuera a hacer que muchas personas quedaran desempleadas. Y eso es cierto que ha ocurrido. Pero pensemos entonces no solo en las desventajas de la IA, sino también en las ventajas de la IA, de los avances tecnológicos en relación con los empleos, que son evidentemente un motor de las economías. La IA va a crear tantos empleos como han acabado creando las redes sociales, otros avances tecnológicos, o por ejemplo Internet. No. Ahora, empiezas por un... Bueno, tenemos entonces los modelos de la IA que nos sirven para comprender mejor los comportamientos individuales, los comportamientos de las comunidades. Estos modelos se han creado y no están en el dominio público. La mayor parte de ellos están en manos de empresas privadas. Y nosotros estamos abogando por que haya una estrategia para el intercambio de datos, de que se compartan los resultados de la IA. Pues bien, los modelos no se están compartiendo, no sabemos qué es lo que se está haciendo con nuestros datos. Ahí tenemos un agujero negro, un ángulo muerto. Tenemos que saber cuáles son las perspectivas y los resultados que se están consiguiendo con la IA. Y esto es información de que deberíamos de disponer. Y yo, por ejemplo, presento mis propios datos a otras compañías, pero no entonces formo parte del proceso. Y no estoy siendo a mi vez informado sobre el proceso que después se atraviesa para utilizar mis datos. Este es el gran misterio. En torno a todos los datos y todos los modelos y contenidos y resultados a los que se llega con la IA, porque se están generando muchos modelos, muchos resultados, en particular en relación con el comportamiento de los consumidores, de los pacientes. Y tenemos que llegar a un acuerdo común sobre el intercambio de datos. Si se intercambian datos, tendría que haber también un intercambio de resultados de los procesos que han utilizado esos datos. Hay que saber los que han utilizado esos datos. Las personas tendrían que saber cómo se han utilizado esos datos. Ideas, contenidos están generando los modelos que utilizan esos datos. Esto es algo importante para las personas, para los pacientes que han proporcionado esos datos. Y yo creo que eso permitiría que los beneficios de la IA se repartan entre todos, igual que se reparten los datos o algunos datos. Y eso hace que yo me sienta escéptico en relación con el reparto de los beneficios de la IA en beneficio de toda la humanidad. Esto sobre todo beneficia a compañías, empresas privadas. Hablemos de Google, que ha elaborado la primera proteína para llevar a cabo operaciones gracias a la IA. Y no sabemos absolutamente nada sobre los resultados en esta materia. ¿Cuál es la intención que se ha perseguido en esa proteína? O sea que la IA está actualmente en manos de 4 o 5 compañías que tienen la supremacía de la IA. Y sabemos que cuando pasamos del ámbito analógico al digital, transferimos el poder de lo público a lo privado.
hemos permitido esa generación de riquezas para pues, esas compañías, y con Quantum y con la IA también estamos concediéndoles más poder a esas compañías privadas, y tengo realmente mis dudas en cuanto a su disposición a repartir ese poder y esos beneficios con el resto de la población. Sí, efectivamente, antes estábamos charlando sobre convertir esto en una utilidad. Chris, ¿crees entonces que esto podría convertirse en una utilidad, en algo que beneficie a todos estos datos y beneficios generados por la IA? ¿Se pueden repartir, se pueden comercializar? ¿Qué opinas al respecto? Eso evidentemente es una cuestión de titularidad y de rendición de cuentas en relación con esa titularidad. Muchos de estos problemas son síntomas de incentivos perversos, estructurales, que tienen muchas consecuencias. Y yo creo que nosotros somos entonces una compañía de utilidad pública. Tenemos entonces que rendir cuentas, no solo en relación con nuestro desempeño comercial, sino también teniendo en cuenta ese mandato de utilidad pública. Entonces, nosotros tenemos que rendir cuentas no solo en relación con nuestro desempeño comercial. Tenemos compañías como Twitter, etcétera, que comenzaron con grandes aspiraciones en relación con lo que van a hacer y cómo van a cambiar las cosas, pero realmente están aquí rendiendo cuentas a sus accionistas, y cuanto más poderosos, cuanto más crecen, más poderosos son. Y esto significa que es aún más difícil el poder administrar y mitigar los riesgos asociados entonces con ese crecimiento y con esa mayor rentabilidad que están consiguiendo. O sea que idealmente sí, y Twitter tendría entonces que ser un espacio de utilidad pública, porque tendría que ser una redifusión pública. Pues yo pienso que sí. Estos mismos se aplican a otros medios de comunicación. Entonces, yo creo que lo mismo debería aplicarse a Twitter. No tenemos que esperar a tener realmente que contar las cosas y que estemos ante muchos consumidores. Sí, bueno, entonces vamos a ir de guión. Por favor, aquellas personas que piensen que Twitter tendría que ser un organismo de utilidad pública y regulado públicamente. ¿Se tendría que nacionalizar? Dice Miguel en la sala. Sí, nacionalizar. ¿Por qué razón? Dice Chris. Tendría que ser entonces administrado por Estados Unidos. Es una compañía transnacional, es aún más difícil conseguir un consenso multilateral, porque, bueno, lo sabemos, en la negociación, por ejemplo, de tratados sobre armas, así es como se hacen las cosas. Y bueno, yo creo entonces que los gobiernos tendrían que arremangarse y tendrían que ponerse manos a la obra. Bueno, entonces, no he visto cuál es la respuesta. Levanten, por favor, aquellos que piensen eso. 7% parece ser que es el índice que se ha conseguido en la sala. Jenny, ¿podemos volver a la IA? A ver, entonces, rápidamente. ¿Conocen Camille? De Camille. Aquellos que lo conozcan, sí. 64,3% en la sala. Camille fue echado de... en el mundo que defienden también usted por eso únicamente los datos. Sí, beneficios, resultados conseguidos gracias a la utilización de esos modelos. Bueno, entonces, en este mundo caracterizado por eso, ¿qué responsabilidades tienen esas 5 grandes compañías que tienen en sus manos para que nos beneficiemos todos de ello? Bueno,
tenemos que dar con el equilibrio adecuado, con las garantías adecuadas. Twitter se ha convertido en una compañía delincuente en unos pocos meses. Y muchos de sus publicitarios han ido por una vía y los demás por otra. Una vez que estas plataformas, desearíamos que rindieran cuentas a las personas en esta sala, pero en realidad rinden cuentas a quienes pagan la factura, a quienes aportan el dinero. Y los publicitarios siguen siendo esas compañías que tienen un problema de relaciones públicas. Entonces están reaccionando de otra manera, están reaccionando de una manera yo creo que entronca con muchas de nuestras creencias. No se pueden decir determinadas cosas públicamente. Y Twitter dijo, bueno, las personas pueden hacer lo que quieran, salvo en el caso de Alex Jones y de Kanye West. Pero para los demás no están comprendiendo a nadie, no están categorizando a nadie como persona que ha publicado una mala información o que está contribuyendo a la desinformación. Y el resto del mundo, bueno, no quiere estar necesariamente asociado con esto. Y ahí es donde me gustaría que los gobiernos se posicionen más claramente. ¿Qué gobiernos? No lo sé. Bueno, como mínimo el gobierno estadounidense, porque llevan mucho tiempo lidiando con las tecnologías. También el gobierno nigeriano prohibió Twitter durante muchos meses. Tuvimos una campaña y dijimos, vamos a colgar cosas en Twitter y veremos qué es lo que se ocurre. Entonces, Twitter, pues realmente no intervino. Todos teníamos VPN y seguían utilizando esa plataforma que había sido prohibida en su país. Puede que algunas personas no lo hicieron, pero bueno, esto me indica entonces que no podemos tener la única nación que establezca cuáles van a ser las normas y eso no va a contribuir al cambio. Porque no tenemos muchas posibilidades que se nos ofrecen. Bien, entonces, también me gustaría seguir hablando de esto. Lo que ocurre entonces con la credibilidad social es que tenemos una construcción social según la cual se dice que uno es remunerado si hace algo más que entonces pagar sus deudas y hacer lo que tiene que hacer. Y hay innovaciones en la tecnología también que pueden contribuir a eso. El crédito social, entonces, ¿es bueno, es malo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta y depende de la intención del usuario en realidad, porque la IA como tal no tiene intención ninguna, no tiene poder por sí solo como tal. No tiene la posibilidad de influir en los seres humanos. Se trata de una tecnología. Al igual que existen otras tecnologías y depende también de aquellas manos en las que caiga. Es como un martillo, al fin y al cabo. No es ni bueno ni malo en sí. Entonces, el crédito social. ¿Y en qué manos colocar el crédito social? ¿Qué lo está haciendo? ¿Con qué fin? Y vemos como hay muchas iniciativas también para que la infraestructura financiera coincida con la infraestructura sanitaria, intentar que confluyan estas dos infraestructuras. Y claramente es algo muy peligroso. Y si colocamos a la IA, depende de quién esté utilizando la IA, de cómo van a tratar entonces la perspectiva de utilizar la combinación de estos dos datos y qué tipo de orientación se va a elegir. Entonces, si hablamos entonces únicamente de los datos de la IA y el estigma en relación con los datos, un prediagnóstico de la tuberculosis es algo que nosotros hemos hecho una campaña y si trasladamos entonces a algunos de los pacientes para una prueba de tuberculosis, pues esto acarrea un gran estigma, sobre todo si tenemos indicadores equivocados de predicción para estos pacientes. Lo mismo puede ocurrir con el VIH, puede haber una mala utilización de esos datos con consecuencias negativas. Entonces, ¿qué ocurre también con la mala información y el cambio comportamental en relación con el crédito social y la IA? Si tenemos información con el crédito social y
acabamos arruinando, mancillando la reputación de algunos, haciendo que la utilización de esta información sea muy perjudicial para algunos, porque hemos introducido los datos equivocados en el sistema. ¿Qué garantías, qué reglas tenemos que establecer para evitar esto? Y que esto no se vuelva contra los ciudadanos que han proporcionado sus datos. Esto es algo muy controvertido. Una vez más, depende de los usuarios finales, de la intención y también de quiénes se valen entonces de estos datos en relación con el crédito social. Por el momento, yo sigo siendo muy escéptico en la materia. Entonces, en relación con la utilización del crédito social y de cómo se ha utilizado hasta ahora. Crédito social, entonces, ¿es algo bueno, es algo malo, Cris? Bueno, yo creo que Meryl ha dicho muy bien, depende de cómo se utilice. La dimensión problemática que creo que es en lo que estamos pensando todos es qué ocurre entonces cuando algunos de estos factores políticos se introducen como dimensiones del crédito social. Si tenemos, por ejemplo, un partido político en el poder que no solo está haciendo un seguimiento de los comportamientos nocivos de los ciudadanos, por ejemplo, si han participado en actos criminales, sino, por ejemplo, si están pagando las facturas a tiempo, si están entonces siguiendo las normas basadas en el mérito, en sus interacciones con los demás, pero también si están como las prácticas gubernamentales. Y si esa es la dimensión del crédito social, pues evidentemente se serviría para abrazar a personas. Sin embargo, podría haber servido para promover pues, el discurso cívico y conseguir comportamientos cívicos. Y ese es el miedo, el temor que tenemos muchos. Y Mary precisamente hablaba de el trasfondo técnico que eso tiene. Y eso es algo que evidentemente está, tiene su fundamento. Una vez más, si se puede así incidir en el tipo de política que puede aplicarlo un gobierno, digamos, esto es fundamental. Es fundamental en casos como este. Y poder así y debatir en un panel como este sobre estas cuestiones es fundamental. Somos un grupo de privilegiados realmente por poder hablar sobre todo esto. El tema de la educación cívica es una vez más fundamental en todo ello. El hecho de que los jóvenes y los demás, a medida que vayan creciendo también, pues sepan de todo esto sobre la integridad de los contenidos que reciben, a medida que vemos que en cierto modo hay cada vez más presión y es más fácil que los gobiernos pues recorten todo lo relativo a la educación también y vemos cómo también de esta manera surgen nuevas vulnerabilidades. Entonces, bueno, lo hemos visto en Estados Unidos claramente con algunos ejemplos claros, con algunas interpretaciones extremas que ha hecho que en algunos estados del país pues se ha hecho un paso atrás, se ha echado marcha atrás, por ejemplo, incluso en materia de educación. Sí, Jamie, hemos hablado del crédito social ya. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, me parece muy interesante cuando vemos el comportamiento en las redes sociales de las personas y el tema del crédito social, por ejemplo, si se ha seguido la cuenta errónea, si, bueno, se ha visto pocos vídeos sobre finanzas y muchos sobre documentales, por ejemplo, o sea, ese seguimiento de lo que uno consulta, porque hoy dedicamos mucho tiempo a las consultas en línea y menos a la relación fuera de línea. Y quería también contestar a una pregunta anterior sobre el trabajo, sobre los empleos, porque me parece que se ha evocado aquí algo muy interesante, el hecho de que debido a la IA están desapareciendo algunos empleos. Yo creo, y lo hemos visto en las startups, por ejemplo, que se necesitan en algunos casos menos humanos, se dice, para algunas tareas. Y bueno, da la sensación de que todo está automatizándose.
Pero creo que nos damos cuenta de que si identificamos a los influencers rápidamente podemos contratar a más influencers y podemos así trabajar no solo con una Kim Kardashian, sino con 100 personas de manera cotidiana. Y esto ayuda a todo lo que son sus cuentas, sus posts. Y me parece muy interesante que en cierto modo tenemos una economía de comunicación circular en lugar de tener el dinero que va únicamente a Facebook y demás. De esta manera ponemos el dinero en manos de la comunidad que crea los contenidos y la IA, en el caso de los influencers, nos permite ver el impacto que tiene esto. Así que el tema de los empleos no me parece que sea tan claro. Y la IA en realidad nos da alas en cierto modo y nos permite alcanzar cosas que hubieran sido imposibles antes. Chris, bueno, una reserva que tengo reconociendo. Sí, bueno, vamos arriba y abajo en este panel, avanzando y retrocediendo, sí, porque creo que las desigualdades digitales también es un tema importante. Y sí, hay oportunidades para que haya más empleos, pero empleos ¿para quién y para hacer qué concretamente? Porque las desigualdades digitales por todo el mundo pues están integradas en las desigualdades de acceso a esos empleos también. Y aunque haya esos otros tipos de empleos, bueno, están creando contenidos, pero ¿para quién? ¿Y qué distorsión genera esto justamente en la naturaleza de los contenidos que se facilitan y quién es responsable de qué? Uno es responsable de su audiencia y esa audiencia tiene que tener acceso digital al mismo tiempo. O sea que hay toda una serie de dimensiones de exclusión también que hay que tener en cuenta en este tipo de estructuras y me parece que sin duda alguna la automatización podría afectar de manera desproporcionada a aquellos que están del lado malo de la economía digital. Creo que no es que no sea posible solventar esta cuestión y estos problemas, pero hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cómo vamos a resolver esas desigualdades? Sí, efectivamente, los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurarse de que lo que estás diciendo no suceda. Unos minutos ahora al final para la sala, para que puedan hacer preguntas también. Pero antes hay 2 o 3 cosas que quisiera evocar. ¿Cómo podemos llevar todo esto al trabajo SBC que se lleva a cabo? Y bueno, este movimiento, esta evolución de las tecnologías que se está dando tan rápidamente, yo creo que la tecnología nos ayuda a hacer las cosas mejor. Esta es una diapositiva que vengo de una investigadora muy controvertida que, bueno, le ha ido muy bien, ahora le va un poco menos bien, pero lo importante aquí no es eso, lo importante es que vemos que lleva 27 días cuando, por ejemplo, una cohete SpaceX baja, cae al océano y puede reponerse. 27 días, bueno, 27 días. Y yo creo que la diferencia está que, bueno, en 27 días basta para que un cohete pueda volver a volar. O sea que la velocidad con la que la IA viene ahora, pues evidentemente hay que ser consciente de que muchas veces a largo plazo esos plazos serán aún más cortos. La IA nos da mucho. Y los miembros del panel y yo consideramos que hay 4 ámbitos que hay que tener muy presentes con respecto a la IA: el diseño, contenido, diseño de programas, creación de contenidos, el alcance, la escala y la frecuencia, y luego la personalización, pasar de la comunidad a la personalización. Pueden decirnos si podemos utilizar la IA para diseñar mejores intervenciones, justamente si la IA acorta los plazos, mejora la credibilidad del trabajo de uno. ¿Cómo podrían diseñar una campaña SBC para cambiar la intervención en el terreno
y cómo puede la IA permitirles alcanzar esto más rápidamente. Bueno, yo creo que el principal cambio es salir de los enfoques tradicionales en materia de evaluación. Por ejemplo, podemos tener encuestas de los hogares que suelen ser muy útiles, pero que se hacen en un momento dado. Entonces, la velocidad de los datos, la frecuencia con la que se producen esos datos no es muy significativo, una vez al año, 2 veces al año, tan solo, por ejemplo. Entonces, si al final tenemos un modelo que es capaz de hacer previsiones de cambio, ese modelo se basará en los contenidos a lo largo del tiempo. Hay más volumen de contenidos pues que pueden analizarse y tenemos pues un nivel de predecibilidad mucho más fiable. Y luego tenemos también otro fenómeno de configuración y la contribución proporcionalmente de estos fenómenos al cambio. Y esto nos permite también decir que las organizaciones humanitarias van a poder entonces tener objetivos más precisos con un calendario, cómo pueden comunicar al respecto, optimizar también los cambios de comportamiento y los cambios sociales. Y todo esto tiene una incidencia en la programación de ciclos de vida para las organizaciones internacionales del desarrollo, las organizaciones internacionales financieras u otros actores. El programa se diseña, luego tiene los calendarios de aplicación. Todo esto tiene sus propias dificultades también, sobre todo en un contexto muy volátil a nivel mundial. Entonces, ese diseño se hace en función de lo que ha sucedido en los últimos 2, 3 o 5 años, pero el contexto cambia muy rápidamente. Entonces, cuando tenemos o modelos dinámicos como las encuestas de los hogares, por ejemplo, pues uno quiere ver los cambios de naturaleza asociados con los cambios que puedan darse. Y cuando se hace la programación, se puede entonces tener una interacción ahí y decir, bueno, hemos diseñado este programa para los próximos 2, 3, 4, 5 años. Vamos a tenernos a esto, aunque sabemos que al final el contexto ha cambiado y que ya no es tan pertinente. Y eso se puede monitorear y evaluar también. Este es el gran beneficio. Además, puede venir a completar también cualquier, por ejemplo, previsión de cambios que puedan hacerse en las distintas estructuras poblacionales. Esas encuestas de hogares son muy útiles para saber qué vecindarios, por ejemplo, en tal o cual ciudad tienen los hogares más vulnerables, cuántas personas viven en esos hogares. Y de esta manera podemos tener modelos diseñados por las máquinas que nos permitirán, gracias a la IA, hacer previsiones de cambios en esas estructuras, en esos vecindarios, de manera mucho más precisa y poder apreciar los cambios en el número de personas que son más vulnerables, por ejemplo, en esos vecindarios, porque hacemos esa triangulación, perdón. Sí, muchos de estos cambios de comportamiento tienen que ver con el hecho de que no se tienen suficientes contenidos y si se tiene el contenido adecuado con la escala y la frecuencia necesarias también. Entonces, ¿en qué medida la IA puede ayudar también aquí para tener más contenidos en más manos y con mayor frecuencia? Bueno, yo creo que sería complicado encontrar a todas estas personas en la IA, pero saber qué es lo que funciona y lo que no funciona, pues ahí podemos ver qué contenido, por ejemplo, si es un vídeo o cualquier otro tipo de contenido, esos contenidos, ¿cuáles son los que están recibiendo más comentarios, qué países, en qué idiomas? Y así podemos con la IA entender cómo está funcionando esto y evolucionar. Y si hay algo que no funciona, podemos cambiar, vamos a seguir mejorando el propio contenido de manera que pueda comunicarse con el público de la manera más eficaz posible. Y ahí la IA ayuda mucho. Bueno, hay personas en la sala que dicen esto y lo otro. Y bueno, se hacen ese tipo de tablas comparativas, pero las cosas de todos modos no pueden valer de por vida. O sea, siempre hay una evolución y hay que adaptarse a esa evolución. Bueno,
Las campañas que se han llevado a cabo históricamente están siempre vinculadas más bien con las comunidades. Ayer hablaba usted de la idea, doctor, de que estamos por fin en un punto en el que yo personalmente, bueno, se me puede hablar a mí directamente y podemos entender cómo podemos llevar a cabo esos cambios de comportamiento a escala individual. Me gustaría que nos hable de ello, doctor. Sí. Es un momento crítico. Pasamos de la definición de lo que es la comunidad a una nueva definición de esa comunidad, nuevos marcadores digitales de la comunidad. ¿Qué significa una comunidad hoy? ¿Es un vecindario? Son, por ejemplo, ciertos intereses. A mí puedo tener los mismos intereses que alguien que está en Estados Unidos. Si constituimos una comunidad, hemos visto muchos aspectos específicos dentro de una comunidad, como por ejemplo la transmisión de trastornos mentales dentro de una misma comunidad en el campo de la salud. Y esto es crítico también al mismo tiempo. Ha habido mucha investigación que se centra en la redefinición de esos aspectos determinantes de lo que es la salud, que es la comunidad, los marcadores de esa comunidad. ¿Cuáles son? Y en ese espacio hay mucho margen para la investigación, referencias, entender exactamente cuáles son los verdaderos comportamientos que tienen los distintos pacientes dentro de la comunidad o una corte de pacientes, cómo podemos tener distintas percepciones, distintas visiones o intenciones. Todo esto se está llevando a cabo con el apoyo de la IA, porque hoy, gracias a la IA, podemos tratar y procesar en base pues a todos estos datos. Esto no era posible hace unos años. Pasamos de datos cuantitativos a datos cualitativos. Ya no son solo números. Podemos también tener algunos estudios de sentimientos, emociones, analizar vídeos, ver si un paciente, por ejemplo, está en una situación de estrés o si no lo está. O sea que podemos optimizar el enfoque que aplicamos con los pacientes para humanizar nuestro enfoque, personalizar el enfoque, y esto puede encajar bien con su voluntad. Y luego al mismo tiempo esto puede ser también muy peligroso porque tenemos que tener como objetivo a esos pacientes, a esos ciudadanos con un enfoque muy personalizado, con un mensaje subliminal personalizado, porque si abrimos la misma aplicación los dos en un mismo lugar, no vamos a tener los mismos contenidos, tendremos cosas distintas. Eso hemos de tenerlo entonces también en cuenta. En lo que respecta a lo primero, proporcionamos servicios sanitarios, asesoramiento sanitario personalizado. Eso es muy importante tenerlo en el sistema con datos precisos de buena calidad. Pero, por otra parte, en lo que respecta a la mala utilización de los resultados del aprendizaje por las máquinas para centrarse en ciudadanos o enfoques personalizados con base política, o sea cual sea la base o el enfoque, ahí es donde tenemos ese dilema, porque la mala y la desinformación es entonces esa parte negativa. Y siempre que sigamos alimentando los sistemas de la IA con esos fines centrados en los ciudadanos, generando desinformación y mala información y alimentándolos también entonces con nueva información y con desinformación, vamos a desalentar a los ciudadanos y vamos a truncar su buena acogida. Es algo que tiene que ver también con los derechos humanos. No siempre va a tener que ver con los derechos humanos, pero es algo que hemos de tener presente a la hora de utilizar estos sistemas. Bien, vamos a proyectar ya algunas diapositivas porque vamos a hacer una encuesta. Vamos a pasar también entonces la sesión de ruegos y preguntas. ¿Han utilizado ustedes herramientas de AI para generar contenidos, para el diseño, para la comunicación digital y la publicidad, la personalización? 2 minutos entonces para que contesten ustedes a esta primera pregunta y todo lo anterior. También es la última categoría a la que pueden ustedes contestar.
So we have roughly a little less than half, but none of the above. Menos de la mitad con nada de lo anterior. Personalización. Bueno, les vamos a dar unos minutos más para que vayan contestando. Pero como decía, vamos a pasar a la sesión de preguntas y preguntas que pueden tener nuestros panelistas, también por supuesto que pueden ponerse en contacto con ellos en los pasillos, durante el café. Sí, tenemos micrófonos. So that they're, all right, go ahead. And then, yeah, please. Hello. I want. Hola. Me gustaría referirme a la parte de la regulación de la IA. Hablaron ustedes de la regulación en relación con Twitter, dieron sus opiniones al respecto. En lo que respecta a la IA en esta cumbre y a la hora de tratar entonces la internacionalización de la IA, ¿qué opinan ustedes sobre que se siga desarrollando la IA sin contar con una regulación a nivel internacional o un organismo que lo pueda regular? Cuando decían también que Estados Unidos es el gobierno que más experiencia tiene en materia de regulación de las tecnologías. Bueno, pues eso puede ser preocupante porque vemos cómo las cosas no han evolucionado necesariamente como deberían. Y a la hora de saber, por ejemplo, cómo la IA puede utilizarse para la libertad de expresión y la censura, a sus representantes les preocupaba más, a los representantes de las grandes compañías, cómo incidir eso en el uso de Facebook, etcétera. Entonces, ¿cuáles se va desarrollando la IA en este contexto? Bueno, todo lo que puedo decir es que el gobierno de Estados Unidos ha establecido normas de cumplimiento en relación con la utilización de los datos, plantea únicamente la cuestión de la jurisdicción de las compañías en los Estados Unidos, o sea que en esa labor regulatoria que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, yo creo que, bueno, esta es la manera de proceder. También se ha avanzado mucho en relación con estas grandes compañías tecnológicas en la Unión Europea. Y yo creo que esa es la manera de hacer las cosas. No centrándonos exclusivamente en la IA, sino centrándonos en cuestiones más extensas, más generales de jurisdicción en relación con las grandes compañías tecnológicas. También a mí me gustaría hacer algunas reflexiones y preguntas en relación con la regulación de las tecnologías de manera general, en beneficio del público, en manos de quién está eso. Y esto me recuerda una historia que puede que parezca que no tiene nada que ver con ello. Yo soy de Colombia, pero vivo al sur de Suiza, muy cerca de Italia, donde se dio el primer brote de COVID y el sistema sanitario se vio desbordado muy rápidamente. Y hubo entonces un momento en el cual los sanitarios empezaron a plantearse quién va a recibir atención sanitaria y quién no. Y esas decisiones, por supuesto, se tomaron al principio, pero no se tomaron. Después ya surgió una serie de protocolos para saber cómo decidir en ese tipo de datos. Y evidentemente que digo que hay muchas polémicas, porque quién decide y cómo se decide, quién debe ser cuerpo, quién no. Bueno, antes de esas normativas, que ya de por sí fueron muy controvertidas, esas decisiones no se tomaron o las tomaron los sanitarios en las peores condiciones posibles, porque estaban cansados, saturados, etcétera. Entonces, yo me pregunto lo siguiente. No sé mucho sobre inteligencia artificial, pero supongo que ese tipo de decisiones se tienen que tomar de antemano. Si uno tiene un coche, un automóvil que funciona por sí solo y hay una señora mayor o un
que se cruza en el camino del vehículo entonces es quien va a tener que decidir a quién atropella. Esto es un dilema insoportable. Mi pregunta entonces es la siguiente. Ustedes conocen la inteligencia artificial, se han topado con este tipo de dilemas porque no hay una normativa aplicable en la materia. Así que nos gustaría saber qué opinan ustedes. Le voy a preguntar al doctor Medi, pero bueno, yo creo que hemos de concebir la IA como Excel, es una herramienta. Y nosotros como humanos vamos a introducir cosas en esa herramienta. Pero bueno, probablemente Medi lo pueda decir mucho más elocuentemente que yo. Sí, la IA replicará el comportamiento humano en una situación de ese tipo. Tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos un semáforo en rojo y entonces habitualmente cuando está en rojo uno se detiene, cuando está en verde se pasa. Si tenemos un millón de colores, ¿qué es lo que hace la IA? Va a observar el comportamiento humano y lo va a replicar después. Entonces, tenemos el ejemplo entonces del vehículo autónomo. Sí, no surgen entonces situaciones excepcionales en la serie de datos que se utilizan para el entrenamiento de un entonces tomamos una decisión y la IA va a tomar una decisión. La IA establecer y seguir un comportamiento normal, pero si esa disyuntiva ante una señora atropella a una señora o atropella entonces un caso habitual. Sabemos entonces qué comportamiento se va a seguir. Lo que sabemos es que la primera vez que va a ocurrir va a ser un precedente, como puede ocurrir en muchas más hipótesis, y después entonces será seguido por otros modelos después, dependiendo de cómo etiquetamos el proceso de toma de decisiones. Una vez más depende entonces del humano detrás de los datos. Es quien decidirá entonces, una vez más eso nos remite de nuevo a los seres humanos, de la intervención de los seres humanos. Ya la intención que tengan. Bien, soy Maraiko Samina de Busara. Muchas gracias por este panel apasionante. Lo que nos ha llamado la atención es lo siguiente, es que por una parte hay la individualización y la fragmentación a que se referían y por otra parte entonces a esas arenas movedizas que es como siguen planteándose muchos programas de desarrollo en relación con la identidad, en categorizaciones de los jóvenes, las mujeres, etcétera. Me pregunto si tienen palabras de aliento para aquellas personas que dicen no, entonces tienen que seguir aplicando programas, pero valiéndose de una identidad quizás más matizada, más personalizada. Sí, entonces tiene que haber esa individualización y esos matices, pero también las herramientas que permitan reproducir las cosas a gran escala. Bueno, entonces, en relación con las personas que se ocupan del VIH, cuando nosotros colaboramos con ellos, les preguntamos ¿quién es su público, Diana? Un público muy específico, hombres de 18 a 49 años y personas y mujeres que no han tenido hijos entre 18 y 35 y las que han tenido hijos de 18 a 50. Todos y todas, eso no es específico, esa es la población en su totalidad. Tenemos estos grupos, les ponemos etiquetas, pero no hay matices. Entonces, yo creo que además del aprendizaje por las máquinas, tenemos también esa oportunidad que se nos ofrece. Muchas organizaciones nos dicen, podemos entonces utilizar más datos. Son entonces, por ejemplo, hombres de la edad que han acudido a la primera consulta, pero no a la segunda. Entonces, tenemos que tener ese aprendizaje de máquina que se ocupa de la evaluación de la aplicación para poder cubrir ese déficit. Y yo creo entonces que tenemos que tener en cuenta eso que decía Chris, tenemos que utilizar datos mejores para desarrollar los componentes de ese BCC.
en vez de tener en cuenta esas categorías y al final entonces no tener en cuenta situaciones más específicas. Y yo creo realmente que si utilizamos entonces, si procedemos de esta manera que recomiendo yo, pues podremos conseguir precisamente esa individualización tan deseable. Bien, hay mucha segmentación. No podemos tener ya 2 segmentos. Tenemos que tener a partir de ahora 7 u 8 y eso da realmente una gama suficiente para intervenir a escala. Bien. En nuestra no utilizamos, no sabemos lo que es. ¿Qué se podría recomendar entonces a las grandes entidades que sí que utilizan la IA? Bueno, cuando entonces organizamos este panel, pensamos en precisamente contar con personas que sí que conocen la IA y les aconsejo entonces que lean la información de divulgación que hay en YouTube. Yo creo que ese es el mejor punto de partida. Consulten DALL-E y en poco tiempo entonces dispondrán de información suficiente. Y además a partir de ahí recibirán más información una vez que hayan consultado esas fuentes y bueno, pues es entonces el consejo que damos también, aparte de lo que se ha dicho sobre cómo asesorar o cómo deberían de proceder las grandes compañías a quienes al revés no conozcan la IA. Bien, no sé yo entonces cómo proceder en la materia, visto que yo tampoco soy ducha en la misma, pero me gustaría decir lo siguiente. Parece que la tecnología hoy aporta todas las respuestas, pero en mi país 80% del país son zonas rurales y además es una ruralidad profunda. Entonces esa segmentación y subsegmentación para nosotros es especialmente importante. Y me gustaría entonces saber cómo nosotros podemos conseguirlo, cómo añadir nuestra voz y que se nos tenga en cuenta desde las zonas rurales profundas. ¿Quién quiere contestar? Bueno, sí, es evidente que no hay igualdad digital a nivel mundial, es un hecho, que duda cabe, todos lo vemos y hay mucha desigualdad. Internet todavía no ha llegado a todas partes o el agua corriente, etcétera. Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo la IA llega rapidísimo. No sé, Chris, Jamie, ¿quién quiere añadir algo quizá? Pero bueno. Y en Estados Unidos en realidad también hay partes del país que están desconectadas, ¿eh? Cuidado. Bueno, yo creo que incluso en algunos países o en algunos territorios hay mucha desigualdad digital en la producción de datos sobre esos mismos territorios. Por ejemplo, hay un caso que me gusta mucho, que es la región de Etiopía, cerca de la frontera con Kenia y con Somalia. Hemos desarrollado ahí un modelo y las previsiones sobre los cambios poblacionales utilizando el número de estructuras como base. Pero bueno, nos damos cuenta que son territorios que se ven muy afectados por el cambio climático y también son zonas muy inseguras, de gran inseguridad. Entonces, evidentemente no son los lugares más lucrativos al mismo tiempo. Si se envía un satélite para cubrir ese territorio o ese tipo de territorio. Así que hay que poder combinar distintas fuentes satelitales para poder tener suficientes imágenes de todas esas ciudades, aldeas en ese mismo territorio para tener
por lo menos datos mensuales para cada vecindario, para cada lugar. Y esto antes de que empecemos a hablar de la medida en que esos datos son representativos sobre los datos que podamos producir sobre esos territorios. Entonces, bueno, tienen compañías de seguros, por ejemplo, que dependen de esos datos para facilitar un seguro, por ejemplo, a los agricultores de esta zona, y vemos cómo los campesinos tienen que emigrar incluso de un lugar a otro con sus rebaños, en muchos casos también, y los satélites nos dan todas esas informaciones. Los que no conocen esos territorios, bueno, son estas tierras se consideran como algo comunal. Durante cientos de años ha sido así. Yo puedo venir con mi rebaño y instalar aquí a mi rebaño. Bueno, cuando en realidad, bueno, se diga, no, aquí no pueden hacer esto, aquí la tierra es pública, se puede utilizar como uno quiera, pero luego nos damos cuenta de que al final no es así. Es decir, que gracias a esas imágenes y esos datos, pues se han construido unos límites a estas zonas de pastoreo, por ejemplo, etcétera. O sea que nos damos cuenta también de que la elevación geográfica, el nivel de elevación geográfica está más asociado con el cambio poblacional que en otros parámetros o en otros modelos. Son los, en algunos casos, se puede basar en esos datos para tener más información sobre los datos en materia de recursos hídricos, la incidencia de las precipitaciones también. Entonces, vemos cómo no siempre se tienen esas informaciones y esos datos específicos de una región dada, de un país dado, porque eso es lo que necesitamos para poder empezar a acabar con algunas desigualdades digitales que hay en esos países y en esos territorios. No quiero decir que efectivamente estemos alcanzando ese punto, pero para empezar ese recorrido hay que tener una toma de conciencia para empezar, de que estos métodos tienen que estar disponibles para poder resolver el problema de la falta de disponibilidad de datos sobre esos lugares. Bueno, no os queda tiempo. Una última pregunta, quizá. Dos últimas preguntas y luego levantaremos la sesión. Me gustaría saber el uso de la IA para los robots que se están desarrollando a nivel mundial para activar esos robots. Los robots asesinos, autónomos. Y bueno, yo tengo que decir que mi hija tiene esquizofrenia desde hace 7 años y cuando nos habla de pasar de la comunidad a las personas, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo incorporan al usuario final desde un principio en este proceso de la IA y cómo pueden asegurarse de que no solamente se limite a la investigación en su centro, sino que se llegue a la raíz, a las personas? Por ejemplo, la esquizofrenia. Pues poder utilizar toda la investigación de que disponen ustedes, combinar esto también con todo lo que podemos ver en TikTok, por ejemplo. Bueno, el tema de los robots veremos luego. Gracias por las preguntas, por las presentaciones. Yo quisiera hacer una pregunta sobre la salud mental de los niños en África, que van a pasar de no tener nada de ninguna tecnología a la realidad virtual, porque la IA está avanzando muy rápidamente por todo el mundo. Entonces me pregunto qué elemento se considera que puede integrar la salud mental de los niños, los adolescentes, a medida que van creciendo. Y tengo una pregunta más. ¿Cómo podemos también mantener la diversidad que tenemos a nivel mundial, cuando en realidad tenemos la inteligencia artificial que está ocupando cada vez más espacio
con respecto a la vida normal que podemos tener en muchas de nuestras comunidades. Sí, muy buenas las preguntas. ¿Quién va a terminar? Medit, quizá para cerrar ya sobre este tema de la salud mental. Sí, bueno, efectivamente, esto es algo de lo que ya se ha hablado, el tema de la inteligencia artificial, los robots, etcétera. Bueno, no soy muy optimista, soy más bien pesimista por naturaleza. Y yo creo que esto es algo que tiene que venir de abajo arriba y cuando se trata de regular la IA. Esto lo hemos hecho para la fuente abierta, la comunidad la regula, así como sus efectos. Y esto genera ingresos también. Y cuando hablamos de la IA se tiene que considerar también con un enfoque de abajo arriba. Es lo que tratamos de hacer, que haya una normativa que se ajuste al terreno. No podemos ver las cosas de arriba a abajo, porque ese es el error que hemos cometido. Lo que decidió la Unión Europea hace un par de años ha quedado totalmente obsoleto, porque se basa en datos científicos que ni siquiera figura luego en la normativa europea. Entonces, tenemos que ver qué está sucediendo en el espacio normativo y tener mucho cuidado. En el caso de la esquizofrenia, hay que formar en mayor medida para que se pueda analizar bien lo que nos relatan los pacientes, que el paciente pueda reaccionar rápidamente a un cambio de su trastorno. Cuando hablamos de salud mental es fundamental, porque cuanto antes se interviene en esos casos, mejor, y se mejora la experiencia también. Hay que considerar que el paciente está en el centro de todo lo que se haga, de cualquier diseño de intervención. Y hay muchos aspectos de traslación, viene de la investigación, pasamos a la práctica. Este es un movimiento importante que tiene que darse en el caso de la salud mental en particular, porque sabemos que las urgencias en caso de los trastornos de salud mental, el caso de intervenir rápidamente es fundamental para que rápidamente, cuando una persona ha interrumpido su tratamiento, pueda rápidamente volver a tomarlo y volver a una situación, digamos, más serena. Y por ello hay que empoderar al paciente y que el paciente pues sea ese punto de atención, pero que al mismo tiempo se adueñe él de su propio comportamiento y que sea responsable de su propio comportamiento. Esto hace que sea mucho más responsable sobre el resultado de cualquier intervención digital que diseñemos. Y para la última pregunta, con respecto a África, sí, también tenemos prevista alguna intervención de salud mental allí. No hay suficiente recursos en materia de salud mental allí. Y hay distintos programas de evaluación sanitaria en las escuelas primarias y secundarias, pero nos damos cuenta de que esto no se da en muchos países africanos. No se considera que la salud mental sea algo que pueda dar una mejor vida y ayudar a los niños. Y ahora con las nuevas herramientas de evaluación digitales para la ansiedad, los trastornos también mentales, pues todo esto se tiene que poder diagnosticar al principio de la escolarización de los niños. Cuanto más antes se diagnostiquen, mejor. Y no es una cuestión de recursos financieros, es más bien un problema de voluntad política y de aplicación de estas nuevas acciones en el espacio digital. Nos falta la normativa en muchos países, en los países africanos en particular, para las intervenciones digitales, para ver cómo se van a albergar los datos, quién tiene los datos, quién es propietario de esos datos. Hay muchas preguntas en el aire, pero una vez más, cuando podamos resolver esto con un enfoque vertical de abajo arriba, pues creo que podremos realmente tener muchas más intervenciones para los niños en materia de salud mental, y esto les ayudará mucho en esa fase de transición cuando pasen de nada a una inmersión total en el espacio digital. No sabemos cuáles serán los trastornos mentales de las futuras generaciones. Están siendo observados ahora, saben que están siendo observados y eso es lo importante hoy. Pero bueno, podemos seguir hablándolo si quieren. Bueno, pues por favor, vayan a ver a estas 3 personas excepcionales hoy o mañana. Si tienen más preguntas, están a su disposición. Y con esto terminamos con un aplauso para nuestros 3 oradores. Muchas gracias. Gracias a todos.